De acuerdo con el estudio Riesgos en México y Centroamérica de KPMG, riesgos y sostenibilidad. De acuerdo con el estudio de riesgos en México y Centroamérica 2026 de KPMG, más del 50% de las empresas en la región considera que los riesgos emergentes podrían derivar en la pérdida de clientes. Vamos a platicar con el socio líder de asesoría de gobierno corporativo, riesgo y sostenibilidad del clúster de México y Centroamérica de KPMG. Él es Juan Carlos Reséndiz. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes. Hola Darío, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Muy También te contento de estar aquí saluda contigo. Rogelio Varela. Bienvenido, Juan Carlos. Buenas Rogelio, ¿qué tardes. tal? Oye, Juan Carlos, el estudio revela que más del 50% de las empresas teme perder clientes ante la materialización de riesgos emergentes. ¿Qué nos dice ese dato sobre la vulnerabilidad actual de los modelos de negocio en México y en Centroamérica? Sí, Darío, fíjate que es un dato muy revelador. Eh, el mismo estudio nos arroja también un dato interesante que habla de las inquietudes de los ejecutivos en México y Centroamérica. El 52% habla que una forma de que esperan que se pueda materializar todo este entorno está en la reconfiguración del modelo de negocio, ¿no? Y en desplazamiento de modelos por modelos digitales o automatizados. El 43% nos comenta esto. Creo que es muy entendible, considerando el entorno actual con potencias emergentes tomando roles protagónicos a nivel global, la reducción de un liderazgo global único al que estábamos acostumbrados en nuestra etapa de globalización focalizada en ese tema. Todo esto nos lleva a una reconformación de bloques comerciales, a pensar en una nueva alineación de cadenas de suministro, un nuevo enfoque en estas cadenas de suministro, una, preferencias del consumidor cambiantes, nuevas tendencias en este tema. El tema de digitalización, la irrupción de la inteligencia artificial como un agente disruptor en los negocios, pues nos lleva a un entorno de alta volatilidad, donde hay un dinamismo sin precedentes, ¿no? Estamos en el inicio de una nueva era donde es necesario incrementar la resiliencia y, bueno, explica o podemos leer por qué la preocupación en este sentido de pérdida de clientes y una necesidad muy palpable de reconfigurar el modelo de negocio ante en este entorno y ante estas amenazas. Claro. Como tú lo mencionas, Juan Carlos, es un porcentaje alto el que pues ve algún impacto hacia adelante. Pero ¿qué tan preparadas están las empresas para gestionar pues un contexto de desaceleración global, tensiones políticas? Muchas gracias, Rogelio. Sí, fíjate que este entorno recesivo, las tensiones geopolíticas, los vaivenes en los aranceles, pues el estudio nos arroja que hay trabajo por hacer, ¿no? El 18% nos comenta que tiene un plan de gestión de riesgos donde hay escenarios críticos e iniciativas alrededor de ellos. Y un 14% nos habla de un plan que tienen un plan de continuidad. Si sumamos ambos, pues estamos alrededor del 30% que están trabajando en anticipar los riesgos, anticipar escenarios. Creo que todavía es poco comparado con el resto, que es el 70% que nos contesta que todavía no caminan en ese sentido. En este entorno de una nueva era de resiliencia donde la adaptabilidad, la gestión de riesgos desde una perspectiva más de anticipación, más que reactiva, donde la innovación, la cultura organizacional es relevante, pues nos hace pensar que para allá, ¿no? Para allá es donde deberían de estar caminando las empresas, repensando su posición en cadenas de suministro, repensando su propia cadena de suministro, pensando en conformaciones regionales, pensar a lo mejor en redundancia, situación que no se pensaba o era impensable en épocas previas a la pandemia, por ejemplo.
en la asignación de un porcentaje de recursos a innovación, a pensar nuevos negocios, nuevos productos, llevar a temas de agilidad en tomas de decisiones, pues es para identificar además señales que nos lleven a oportunidades de negocio, ¿no? Entonces, creo que por ahí está el tema, Rogelio. Juan Carlos, una de las preocupaciones identificadas en el estudio tiene que ver con el aprovechamiento de las ventajas del uso de la inteligencia artificial. ¿Qué riesgos presenta la implementación de la inteligencia artificial, en las organizaciones? Sí, por supuesto. El tema de la inteligencia artificial pues es un gran tema, ¿no? Vemos que hay dos grandes bloques, ¿no? Hay el riesgo de quedarse rezagado en la implementación de la inteligencia artificial, perder oportunidades por eficiencias, por no usarla, perder oportunidades en innovación, la amenaza de ser desplazados por modelos basados en inteligencia artificial y finalmente que te quedes muy rígido, ¿no? en el mercado, por un lado, un riesgo de ese tipo de implementación. Pero también en la implementación propia, pues también hay un riesgo en cuanto a vulnerabilidad de datos, ciberseguridad, la integridad de datos que se utilizan para los modelos de inteligencia artificial, la privacidad, el cuidado de la privacidad de datos, el ser responsable, que haya un responsable humano que evalúe, filtre los resultados que provee la inteligencia artificial, ¿no? Esos son, lograr ese balance entre no quedarme rezagado, pero no desbocarme a la hora de la implementación, es un tema clave, ¿no? El tema de las habilidades, los casos de uso, la generación de prompts, la fluidez técnica de las personas que están a cargo del tema, son temas clave desde la perspectiva de riesgos en la implementación. Y bueno, y oportunidades, ¿no? Vigilar qué hay alrededor de la inteligencia artificial. Se habla mucho del foco técnico de la inteligencia artificial, pero bueno, hay centros de datos que son súper necesarios para el desarrollo de la inteligencia artificial, procesadores, chips, y bueno, y en un enfoque práctico para México, bueno, las necesidades de operación de estos centros de datos, la necesidad de materiales, de químicos, de enfriadores, de servidores, todo lo que necesita un centro de datos y toda la infraestructura generadora de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, estos son los temas de riesgos y las oportunidades que podemos estar buscando alrededor de la inteligencia artificial. Y de este estudio, ¿qué otras conclusiones se desprenden, Juan Carlos? Gracias, Rogelio. Fíjate que un tema relevante y que preguntamos es, ¿quién toma el liderazgo, ¿no? El liderazgo sí. de la gestión de riesgos en las empresas. Y preguntamos directamente por el Consejo de Administración. O sea, ¿qué es lo que pasa con el Consejo de Administración? Y preguntamos que qué enunciado refleja mejor el involucramiento del Consejo en la gestión de riesgos. Y el 24% nos dice que solo parte del Consejo lo considera importante, mientras que solo el 16% nos habla de que toma el liderazgo en la ejecución del programa de gestión de riesgos, ¿no? Otro 37% nos habla de que el plan es aprobado por el Consejo. Entonces, si sumamos que es aprobado, considerando que lo revisan, lo retan, etcétera, más el 16% que toma el liderazgo, estamos cerca del 50% que está subido al tema de gestión de riesgos del Consejo de Administración. Esto es distinto comparativamente con lo que nos contestaban hace 5 o 7 años, donde el Consejo apenas alcanzaba a vislumbrar la potencia y la utilidad de un programa de gestión de riesgos, ¿no? Entonces, esto creemos que es un tema positivo. Y por otro lado, el uso de tecnologías que también está un tanto rezagado, creo que ahí vale la pena, es un área de oportunidad para los gestionadores de riesgos, de convencer a la organización de que una herramienta les va a ayudar a ser potente, contundente y a lograr uno de los beneficios importantes del programa de gestión de riesgos, que es la capacidad de anticipar escenarios. Juan Carlos Reséndiz, socio líder de asesoría de gobierno corporativo, riesgo y sostenibilidad del Clúster de México y Centroamérica de KPMG. Te agradecemos mucho el poder platicar contigo esta tarde. Gracias a ustedes
Rogelio y Darío, que estén muy bien. Un saludo a su público. Igualmente, muy buenas.